todos, muchísimas gracias por empezar a vernos en este video. Quiero agradecerle nuevamente a Pablo Pizurno por invitarme acá a charlar de algo que me vuelve loco, que son las lesiones deportivas. Gracias a vos por venir. Hoy te quiero preguntar a vos, Pablo, habitualmente tus alumnos, Sí. ¿cuáles son los dolores, las lesiones que más frecuentemente ellos te dicen que tienen? Mira, a mí me consulta mucha gente de todas partes del mundo, ¿no? De toda Latinoamérica y de España, y como te decía antes, me mandan tipo, bueno, me duele tal lado, ¿no? Ahora voy a nombrar qué es. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que yo estaba hablando con él, es lo que vamos a hacer el video de hoy, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cuando me duele? ¿Qué ejercicio hago? ¿Qué crema me pongo? ¿Cómo me aprieto con una venda? No, la gente me dice, hombro, lumbares y rodilla, es la lesión más frecuente. Es muy importante lo que decís, porque cuando consultamos a la literatura mundial y vemos distintos trabajos descriptivos, como por ejemplo en Estados Unidos, se sabe que primero hombro, Sí. después columna y tercero rodilla son las lesiones más frecuentes. En nuestro equipo de trabajo, Kinesiología Deportiva Funcional, nosotros también tenemos hecho un trabajo en el cual más o menos involucramos 300 pacientes y vemos que se comporta con el mismo patrón. Primero hombro, segundo columna y tercero rodilla. Ahora, vamos a pensar un poquito cuáles son los gestos que más podrían llegar a lesionar en base a los distintos trabajos. Sí. ¿Qué opinas del snatch? Yo creo que el snatch, por ejemplo, es un gesto, no solo que es una máxima expresión de potencia, un gesto obviamente clásico de levantamiento olímpico, todo, pero siempre digo que debo estar acondicionado. Obviamente no se lo tengo que dar a una persona que no puede hacer un overhead squat, que no tenga movilidad de hombro y movilidad torácica sobre todo. Mucha gente piensa que la movilidad de hombro no te importa, pero si no hay movilidad torácica, de nada me sirve la movilidad de hombro. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque habitualmente nuestros pacientes, atletas, nos dicen, yo trabajo muchísimo la movilidad de hombro. A ver, ¿qué ejercicio haces? Y vemos que rápidamente toman su miembro superior, tienen un rango completo a nivel glenumeral. Sí. Sin embargo, cuando vemos su tórax, presentan un tórax enorme, muy voluminoso, le pedimos que se toquen con los brazos de atrás y rápidamente lo único que llegan es hacia la cabeza y hacia la parte baja de la espalda. Sin embargo, si ustedes ven la movilidad glenumeral, que es uno de los componentes del hombro, es perfecta. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro. Lógicamente, la columna La torácica. movilidad torácica, me parece que tuvieran la columna soldada. Yo un ejercicio que uso para ver la movilidad torácica es súper sencillo, que no lo expliqué, pongan un foam roller, acústense, relájense, pongan el foam bajo las escápulas y si hay flexión, o sea, si hay movilidad torácica, está bien. Si ves que la persona, el atleta, se acuesta y está rígido como si tuviera una tabla clavada en la espalda, obviamente no la hay. Eso es una muy buena forma clínica de verlo. A veces la columna torácica no tiene grandes cantidades de movimiento, tiene Claro. escasos grados, pero esos escasos grados son sumamente importantes para no compensar el movimiento en el hombro. Si nosotros tenemos una exageración de movimiento a nivel del hombro, lo que pasa es que diferentes estructuras, como manguito rotador, diferentes estructuras como por ejemplo la bursa, que es como una bolsa que está entre planos del manguito, empiezan a tener roces, irritaciones y son causas de diferentes dolores a nivel del hombro. ¿Verdad? Entonces, fíjense qué interesante, que el problema clínico es el dolor de hombro, pero el problema ¿dónde vino? De cómo entrenamos y de qué capacidad necesitamos los atletas para poder entrenar correctamente. Tal cual. Generalmente lo que pasa es que nunca hace una progresión con el tiempo. Estamos hablando que la mayoría de las personas recurren a clases de fitness comerciales. Bueno, la clase de fitness comerciales es eso, es una clase comercial, ¿no? Debería haber siempre una prehabilitación, lo que se llama, ¿no? Y un abordaje individual. Una abordaje individual. Exactamente lo que dice Pablo es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos somos un paquete y no todos tenemos las mismas lesiones, Igual. no todos tenemos que entrenar de la misma manera. Tenemos que saber si presentamos las capacidades para poder realizar ciertos gestos deportivos y las lesiones que tenemos no son relativamente siempre relacionadas con la actividad, sino que puede haber una causa interna que me lleva a esa lesión. ¿Verdad? Por ende, tengo que abordarme individualmente todo el tiempo. Bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero muchas causas realmente a veces sobre las lesiones no tienen nada que ver con la lesión en sí. Muchas veces es angustia, tristeza, el cortisol alto. Generalmente hay un montón de estudios también relacionados a malestar psicológico que desencadenan bien en una enfermedad como sabemos mucho, pero muchas veces una lesión. Eso pasa mucho, por ejemplo, en lesiones de columna. Se sabe que las lesiones de columna no siempre los síntomas que tiene el paciente se deben a una causa estructural. Muchos factores, como por ejemplo la experiencia previa del dolor, el umbral que presenta este paciente contra el dolor o la creencia acerca de lo que tiene, son agravantes que pueden hacer que su cuadro clínico empeore. Por ende, hay que informarlo bien al paciente y no siempre quedarnos con el resultado de una Tal resonancia. cual. Y volviendo a las lesiones de hombro, ¿no? A mí yo siempre pido, ¿no?, que me van a dar una resonancia, me manden, porque una radiografía, ¿cuánto me puede informar una radiografía sobre un desgarro, sobre una tendinitis? ¿Cuánto? Qué bueno es lo que mencionás, Pablo. Es muy bueno. Todos los estudios, radiografías, ecografías, resonancias, son estudios, como su nombre lo dice, complementarios. Si algo es complementario, complementa la evaluación clínica individual. Entonces, no se queden con el resultado de un estudio complementario. Primero viene la evaluación clínica y luego vemos qué es lo que tienen. Pero no nos sirve solamente el resultado de una resonancia. Hay que evaluar y ver cuál es la causa del problema. Tal cual, para poder prevenirlo y curarlo. Exactamente. Entonces, siempre a veces aparecen, ¿no?, dentro de las resonancias lo que es desgarro, tendinitis, lo más común que me toca a mí, por ejemplo, de el manguito rotador
y del, de hecho, no me olvidé. Esto se pone cada vez más Supraspinoso. supraspinoso, del labrum también. Sí. Es algo muy interesante, se sabe que el hombro aproximadamente es la segunda articulación después de columna, que ciertas adaptaciones o ciertos síntomas no tienen nada que ver con lo que vemos en un estudio. Entonces, antes de quedarte con lo que dice el estudio, evaluate clínicamente y saber que ciertas cosas que están en la imagen pueden deberse a una adaptación de tu deporte. Por ende, es importante que primero te evalúes y le hagas caso a tu entrenador de cómo tiene que ser la técnica correcta para no llegar a tener los síntomas. Perfecto. Entonces, muchas veces, en realidad, general, es más complicado siempre de lo que parece a simple vista, de lo que puede dar un informe. Exacto. Ese es el tema clave. Que debemos trabajar para que no vuelva a pasar, porque yo siempre digo, la famosa compensación, está bien, te lastimaste ahí, pero no necesariamente el problema está ahí. Totalmente. Bien, Totalmente. y después vendrían las lesiones de espalda, que estábamos hablando de, por ejemplo, los atletas hacen un RM de peso muerto y les agarró el famoso tirón, se pusieron duros, que estábamos mencionando que puede ser un mecanismo de defensa del cuerpo. Al atleta no está preparado para mover tanta carga, sin embargo se lo exige hacerlo, el cuerpo prefiere cortar el movimiento del ejercicio con ese tirón y brindándole la incapacidad de realizarlo a que lo haga y se termine de romper. Exactamente, plantémonos en la situación de que vos estás buscando una RM previo a empezar a cargar paulatinamente, no entraste bien en calor, no activaste bien la zona o no tenés la movilidad correcta para realizar el movimiento con buena técnica. Por ende, si empezás a cargar y no estás preparado, antes de tener una lesión mayor, tu cuerpo va a reaccionar con un espasmo agudo, evitando que sigas haciendo la actividad. En ese momento, para que no sigas. Tal cual, tal cual. ¿Qué hacen algunos? Te empiezan todos, dale, dale. O se dale. pasan a rollo. Eso es lo que Se digo pasa siempre. el El rollo no es mágico, el foam roller no es mágico. Entre cada repetición se acuesta y me pasa. Pero de verdad, en serio, me río porque tal cual. ¿A vos te lo dicen Le también? pasan el rollo todo el tiempo y creen que el rollo va a ser la solución de todos sus problemas. No. Es una herramienta, nada más. Tal cual, tal Es una cual. herramienta. Y por último debemos encontrar las lesiones de rodillas mencionadas en algunas personas, de que más compleja todavía, ¿no? Encontrar la causa en sí de la lesión de rodilla. La lesión de rodilla es un poco más compleja desde el punto de vista que hay varias estructuras que pueden darte el síntoma, como por ejemplo el tendón rotuliano, el sistema femoropatelar, y que dependiendo del género, por ejemplo la mujer o el varón, dependiendo de la movilidad de tus tobillos, el calzado que utilices, vamos a tener más sobreexigencia en la rodilla. Sí. Hoy hablamos un poco de la mujer, que es interesante. ¿Por qué la mujer tiene más lesiones de rodilla? La mujer presenta la pelvis más ancha, una anatomía de la extremidad inferior del fémur, ciertos cambios hormonales y también algo que ustedes los entrenadores saben muchísimo, que es la activación muscular, el cuádriceps es más lento en la mujer que en el hombre, que hacen que tengan más tendencia o que tengan más probabilidad de tener una lesión. Entonces, si sos mujer, no por nada, ten un poquito más de precaución con tus rodillas. Bien, tiene esas desventajas, pero démosle una ventaja. El estrógeno las protege, le da más resistencia para trabajos oxidativos y le da más movilidad. Pero a veces esa movilidad, después vamos a un videito que vamos a ver después, hablar las ventajas entre poca movilidad o mucha movilidad, bueno, malo o no. Vamos a hablar en Coincido totalmente. Espero que este video te haya ayudado, no dudes en comentarnos con todas tus dudas, que las vamos a responder. Muchísimas gracias Pablo por estar acá de Gracias a vos de vuelta, vuelta. por invitarme de vuelta, la verdad que es un placer y espero que esto les sirva. Un abrazo a todos. Suscríbanse al canal y nos vemos luego.